Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un tema que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Si eres fan de las series turcas, de las historias de amor que traspasan la pantalla o simplemente te gusta el chismecito de celebridades, este vídeo es para ti. Estamos hablando de la noticia que sacudió el mundo del entretenimiento el 8 de diciembre de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que escuchan, esos dos nombres juntos en un titular que prometía ser impactante, y vaya si lo fue. Antes de sumergirnos en todos los detalles, el análisis y la especulación, asegúrense de darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Confíen en mí, no querrán perderse lo que viene. Pues bien, ¿cómo empezamos a desmenuzar algo tan monumental como esto? Imagínense la escena, la mañana del 8 de diciembre de 2025. Las redes sociales, que ya son un hervidero constante, de repente estallaron. No fue un rumor cualquiera, no fue una foto robada de mala calidad, ni una especulación de una revista sensacionalista. Esta vez fue diferente. La noticia llegó como un rayo en un cielo despejado, confirmando algo que muchos de nosotros, la tropa Kadem como nos gusta llamarnos, habíamos sospechado, soñado y en secreto, esperado durante años. Se reveló que Can Yaman y Demet Özdemir, los icónicos protagonistas de Erkenzicus, habían mantenido una relación amorosa secreta durante y después de la filmación de la exitosa serie. La confirmación, que provino de fuentes muy cercanas a ambos actores, y posteriormente fue sutilmente confirmada por ellos mismos a través de declaraciones enigmáticas en sus respectivas plataformas, se convirtió en el tema del día, de la semana, y sin duda, de lo que resta del año. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la magnitud de estos dos nombres en la industria, permítanme ponerlos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores populares, son fenómenos. Can, con su carisma arrollador, su imponente presencia física y su talento innegable, se catapultó al estrellato internacional, convirtiéndose en un verdadero ídolo de masas, especialmente en Europa y América Latina. Demet, por su parte, es una actriz con una versatilidad impresionante, una sonrisa contagiosa y una capacidad para conectar con el público que pocos logran. Juntos, en Erkenzicus, crearon una de las parejas de ficción más queridas y con más química de la historia de la televisión turca. Su historia de amor en pantalla, la de Sanem y Can, era pura magia. Desde el primer encuentro casual hasta los momentos más intensos y emotivos, su interacción era tan real, tan palpable, que era casi imposible creer que solo estuvieran actuando. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo gritaba amor. Y esa fue la semilla de toda la especulación. Los fans alrededor del mundo se aferraron a la idea de que esa química tan explosiva no podía ser solo interpretativa, que tenía que haber algo más, algo verdadero, cociéndose a fuego lento entre ellos fuera de cámaras. Durante años cada entrevista, cada foto detrás de escena, cada pequeña interacción pública era analizada con lupa por millones de fans. Los Kadems nos convertimos en verdaderos detectives, buscando pistas, interpretando silencios, alimentando la esperanza de que nuestros sueños se hicieran realidad. Las revistas, los programas de farándula, los portales de noticias, todos querían saber, ¿estaban Can y Demet realmente juntos? Ellos, sin embargo, siempre se mantuvieron en una postura ambigua. Sonrisas evasivas, respuestas genéricas sobre su profesionalismo y la gran amistad que los unía, pero nunca una confirmación rotunda, ni una negación tajante que pudiera calmar por completo las aguas. Mantuvieron un hermetismo admirable o exasperante según a quien le preguntaras. Los rumores se intensificaban, se desvanecían, resurgían. Luego ambos siguieron caminos separados en sus vidas personales, al menos públicamente. Demet se casó, Can tuvo varias relaciones conocidas, y parecía que la fantasía de Kadem se había quedado donde muchos romances de series, en la pantalla. Pero en el corazón de los fans, esa chispa nunca se apagó del todo. Y es aquí donde entra el 8 de diciembre de 2025. La noticia no fue solo que tuvieron una relación, sino la forma en que se manejó y el momento. Se filtró o se decidió revelar que su romance fue tan intenso como el de sus personajes, pero que las presiones de la fama, los contratos, la intensa exposición mediática y quizás también una inmadurez propia de la juventud en un momento de éxito tan abrumador, los llevaron a tomar la difícil decisión de mantenerlo en secreto.
La revelación incluyó detalles de cómo intentaron llevar su amor lejos de los focos, de los desafíos que enfrentaron y de cómo, a pesar de sus caminos separados en los años siguientes, siempre mantuvieron un profundo respeto y un cariño mutuo. La confirmación, aunque tardía, no solo vindicó a los millones de fans que siempre creyeron en ellos, sino que también abrió una ventana a la compleja realidad de las vidas de las celebridades, donde el amor y la vida privada a menudo son sacrificados en el altar de la carrera y la imagen pública. El impacto de esta revelación fue monumental. En Twitter, hashtags como @Kadem Revealed, @Candemet Verdad y @Siempre lo supimos fueron tendencia mundial durante días. Instagram se inundó de collages de sus momentos en Erkenci y de sus pocas apariciones juntos fuera de la serie, ahora vistas bajo una luz completamente nueva. Los foros de fans explotaron con mensajes de euforia, de lágrimas, de una emoción colectiva que pocas veces se ve. Hubo quienes se sintieron reivindicados, exclamando, «Lo sabíamos. Lo presentimos», mientras que otros expresaron una mezcla de alegría y tristeza por el tiempo perdido, por una historia que podría haber sido diferente si las circunstancias hubieran sido otras. No solo los fans reaccionaron, la prensa de todo el mundo se volcó a la noticia. Desde Estambul hasta Madrid, pasando por Roma y Buenos Aires, los titulares clamaban sobre la verdad de Can y Demet, el romance secreto que lo cambió todo, o el misterio de Kadem finalmente resuelto. Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos enteros a analizar cada palabra de las declaraciones, cada gesto pasado, cada mirada que ahora cobraba un nuevo sentido. Expertos en lenguaje corporal fueron invitados a analizar viejas entrevistas, ofreciendo nuevas interpretaciones sobre la verdad que se escondía detrás de sus palabras. Pero, ¿por qué ahora? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué esta revelación en el 2025, años después de que Erkenci terminara y cuando ambos actores han consolidado sus carreras y han vivido otras experiencias personales? Las teorías son muchas y variadas. Algunos sugieren que con el paso del tiempo y la madurez, Can y Demet finalmente se sintieron libres de las presiones que los rodeaban en el apogeo de su éxito. Quizás llegaron a un punto en sus vidas donde priorizar la honestidad y la verdad, tanto para sí mismos como para sus fans, se volvió más importante que mantener las apariencias. Otros especulan que podría haber un proyecto en común en el horizonte, una película, una serie o incluso un documental que explore su historia, y que esta revelación sea el preámbulo perfecto para generar expectación. O tal vez, y esta es una de las teorías más románticas, el destino, con sus vueltas y revueltas, los ha vuelto a unir, no necesariamente como pareja ahora, pero sí en un plano de entendimiento y amistad profunda que les permitió finalmente compartir esta parte de su historia. Después de la separación de Demet y su posterior divorcio, y con Can enfocándose más en su carrera internacional, el tiempo y las experiencias vividas quizás les dieron la perspectiva y la fuerza necesarias para cerrar este capítulo de una manera honesta. La verdad es que solo ellos saben la razón exacta, pero lo que está claro es que la decisión de revelar su pasado ha tenido un impacto sísmico. Esta noticia también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la relación parasocial que se establece entre los fans y sus ídolos. Demuestra el poder de la conexión humana, incluso a través de una pantalla, y cómo el público invierte emocionalmente en las vidas de aquellos a quienes admira. La historia de Can y Demet es un testimonio de cómo la verdad, por muy oculta que esté, a menudo encuentra su camino para salir a la luz, y cómo el amor, en todas sus formas, es una fuerza innegable que trasciende el tiempo y las circunstancias. No solo se trata de un chisme de celebridades, es un capítulo más en la compleja narrativa de dos personas que encontraron algo especial en medio de la locura de la fama y que, a su manera y a su tiempo, decidieron compartirlo con el mundo. Y para los millones de Kadems alrededor del globo, esta noticia no es solo la confirmación de un romance pasado, es la validación de una fe, la prueba de que a veces el corazón de los fans realmente sabe más de lo que la lógica o las apariencias sugieren. La esperanza de un futuro juntos, por supuesto, ha resurgido con más fuerza que nunca, transformando la nostalgia por el pasado en una emocionante anticipación por lo que podría venir. Es un recordatorio de que las historias de amor más grandes a veces tienen los giros más inesperados, y que en el fondo, todos anhelamos ese tipo de conexión auténtica y poderosa que Can y Demet parecían compartir. El mundo entero está ahora observando con aliento contenido, preguntándose qué nuevo capítulo escribirá esta impactante revelación en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, la noticia del 8 de diciembre de 2025 sobre Can y Demet ha sido un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento.
Desde la euforia de los fans que vieron confirmadas sus sospechas, hasta el revuelo mediático internacional, esta revelación ha reescrito la historia de una de las parejas de ficción más icónicas de la televisión. Nos ha recordado el poder de la química en pantalla, la tenacidad de los fans y la complejidad de la vida pública de las celebridades. Es una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Siempre lo sospecharon? ¿Les sorprendió por completo? ¿Qué creen que significa esto para el futuro de Khan y Demet? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Y si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis.